Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, el conflicto en Ucrania, y esa posibilidad cada vez más real de que se convierta en una guerra a escala global. Y lo interesante es que no nos basamos solo en los titulares de siempre. Tenemos un debate entre tres expertos en un programa español Ah, sí. que nos da una perspectiva única sobre cómo se ve todo esto fuera de, digamos, la burbuja mediática de Estados Unidos y Reino Unido. Claro, eso es súper valioso. Y al momento no podría ser más crítico. La tensión está que corta con un cuchillo mientras Estados Unidos sigue mandando armamento a Ucrania y Rusia responde con advertencias que, dan miedo, ¿no? Totalmente. De hecho, uno de los puntos que más me impactó fue la importancia que le dan al último discurso de Putin. Al del otro día. Sí, Ya. no solo por lo inusual del momento, sino por dónde lo dijo. Desde su oficina, el mismo lugar desde donde anunció la invasión de Ucrania. Uf, sí. Ese detalle me dejó helado. Y claro, los expertos recalcan que el lenguaje que usó, esa frase de conflicto global, es muy significativa. No es solo palabrería, parece una escalada súper calculada por su parte. O sea, no es un exabrupto, ¿no? No, para nada. Es una señal de que el conflicto ya no se limita a Ucrania, ya se habla abiertamente de una implicación a mayor escala y eso cambia totalmente lo que está en juego. Y aquí viene lo bueno. Los expertos se hacen una pregunta que a Occidente no le gusta nada. Y si estamos provocando un conflicto a mayor escala a propósito. Los comentaristas van al grano, ¿eh? Sugieren que a Estados Unidos le conviene una guerra larga en Europa. Recordemos que lo ven desde una perspectiva europea. Y también mencionan la sospecha de que Biden, antes de irse, quiere dejarle un marrón tremendo a Trump. Casi como una estrategia de tierra quemada geopolítica. Sí, algo así. Y si tienen razón, ciertas facciones de Occidente podrían estar priorizando sus intereses por encima de la paz mundial. Totalmente. Es una idea para reflexionar, ¿no crees? Sin duda. Y hablando de Trump, me pregunto si la situación está ya fuera de control o si un cambio en la Casa Blanca podría cambiar algo. ¿Qué dicen los expertos? Que es la verdad, son bastante escépticos sobre si Trump podría calmar las cosas una vez que llegue al poder. ¿En serio? Dicen que las decisiones que se están tomando ahora mismo están llevando a Estados Unidos por un camino del que va a ser muy difícil dar marcha atrás. O sea que aunque Trump quisiera cambiar de rumbo, ya estaría atrapado. Exactamente. Y esto conecta con una idea más amplia que plantean los expertos. Las limitaciones del poder político frente a las complejidades de la geopolítica. Incluso con un cambio de liderazgo, el impulso hacia el conflicto puede ser imparable. Es como intentar parar un tren de mercancías a toda velocidad. Tal cual. Pero bueno, ¿y qué hay de otro lado? ¿Qué busca Rusia con todo esto? Los expertos también analizan la perspectiva de Putin. Argumentan que sus acciones están motivadas por un miedo muy arraigado a que la OTAN se expanda, a que Occidente se meta en lo que él considera la zona de influencia histórica de Rusia. Entonces, desde el punto de vista de Putin, él no es el malo de la película, sino que está defendiendo los intereses de Rusia. Exacto. Y aquí es donde entender el contexto histórico es fundamental. Los expertos nos recuerdan las tensiones que siempre ha habido entre Rusia y Occidente, que se remontan a siglos atrás. Putin ve este conflicto como parte de esa lucha histórica. Entonces no se trata solo de Ucrania, sino de un choque de civilizaciones. En cierto modo, sí. Y eso explica por qué hay tanto en juego para ambas partes. Vale, pero volviendo al presente, ¿cuáles son las preocupaciones más urgentes? Pues los expertos están preocupados por la velocidad a la que avanza todo. Estados Unidos está acelerando su apoyo militar a Ucrania sin dar señales de que vaya a frenar. Sí, cada día anuncian armas más potentes para Ucrania. Y los expertos creen que este ritmo acelerado deja poco margen para la diplomacia o la distensión. Exactamente. Crea una sensación de urgencia, de que la situación se está yendo de las manos. Y su análisis es contundente. Un conflicto a gran escala podría estar a solo días, incluso horas de distancia. Es aterrador. ¿Y qué se puede hacer para evitar el desastre? Pues mira, no ofrecen respuestas fáciles, pero sí enfatizan la importancia de la comunicación y el diálogo. Dicen que ahora mismo son cruciales las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Pero se están llevando a cabo esas negociaciones? Es difícil saberlo con certeza. Especulan con que hay algún tipo de comunicación, pero también señalan que el discurso público de ambos bandos es cada vez más hostil. Lo cual no inspira mucha confianza. La verdad que no. ¿Y qué papel juegan otros países en todo esto? Pues mira, hablan del papel de China. ¿Ah, sí? La ven como un posible mediador. ¿En serio? Dicen que a China le interesa evitar un conflicto global tanto por razones económicas como geopolíticas. Entonces China podría ser la voz de la razón. Potencialmente sí. Pero también reconocen que la relación de China con Rusia y Occidente es complicada. Ya veo. Parece que hay muchas piezas en movimiento.
Y no hay soluciones fáciles. Esa es la realidad de la geopolítica, por desgracia. Es complicada, impredecible y a menudo está impulsada por intereses contrapuestos. Bueno, eso es mucho para procesar. Pero antes de que nos abrumen demasiado, demos un paso atrás y veamos el panorama general. Vale, si ampliamos la perspectiva y consideramos el contexto histórico más amplio, vemos que este conflicto no se trata solo de Ucrania, ni siquiera de Rusia y Occidente. Se trata de un cambio fundamental en el orden mundial. ¿A qué te refieres? Argumentan que la era posterior a la Guerra Fría, caracterizada por el dominio de Estados Unidos y un mundo unipolar, está llegando a su fin. Estamos entrando en una nueva era de multipolaridad, con potencias emergentes como China e India desafiando las estructuras de poder existentes. Entonces, este conflicto en Ucrania es un síntoma de una transformación mucho mayor. Exactamente. Es un punto crítico en el que el viejo orden choca con el nuevo. Y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro del mundo. Vaya, eso es bastante profundo. Hace que toda esta situación parezca aún más significativa. Lo es. Y es importante recordar que no somos meros observadores pasivos de todo esto. Nuestras decisiones, nuestras acciones, pueden tener un impacto. ¿A qué te refieres? Los expertos enfatizan el papel de los ciudadanos informados a la hora de moldear la opinión pública y de exigir responsabilidades a nuestros líderes. Argumentan que debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva, comprender las diferentes perspectivas y exigir soluciones pacíficas. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos? Podemos educarnos, participar en debates reflexivos y hacer que se escuchen nuestras voces. Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y la diplomacia. Y podemos elegir líderes que prioricen la diplomacia por encima del conflicto. De acuerdo, todas esas son buenas sugerencias. Pero aún así parece bastante desalentador. Lo es, pero también es empoderador. Recuerda que la historia no está predeterminada. Tenemos la capacidad de moldear el futuro. Bueno, esa es una nota más esperanzadora para terminar. Gracias por desglosarnos todo esto. Un placer. Es importante tener estas conversaciones, aunque sean incómodas. Totalmente. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este deep dive particularmente intenso. Sabemos que es mucho para absorber, pero esperamos que les haya resultado informativo y les haya dado que pensar. Les animamos a que sigan explorando estos temas, a que cuestionen las suposiciones y a que saquen sus propias conclusiones. Y recuerden que mantenerse informado y comprometido es crucial en estos tiempos inciertos. Ahora, antes de concluir, quiero dejarles con una última reflexión que no fue mencionada explícitamente por los expertos, pero que surge de su análisis. Adelante. El papel de la tecnología en la escalada de este conflicto. Hemos hablado de la velocidad de los acontecimientos, del rápido despliegue de armas, pero ¿qué hay del impacto de las redes sociales? La propaganda impulsada por la IA y la ciberguerra. Estos factores están amplificando el conflicto de una manera sin precedentes. Es un punto muy interesante. Es como si el campo de batalla se hubiera expandido más allá del ámbito físico y se hubiera adentrado en la esfera digital. Exactamente. Y eso es algo que todos debemos tener en cuenta cuando intentamos comprender esta situación tan compleja y cambiante. Con eso en mente los dejamos para que reflexionen. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos y manténganse informados. Y eso nos lleva a otro punto clave, ¿no? El tiempo. Los expertos lo recalcan mucho. Totalmente. Con esta escalada tan rápida del apoyo militar, esa sensación de que las cosas se están descontrolando y ahora el tiempo corriendo en nuestra contra. La cosa se pone seria, ¿eh? Sí, sí. Su análisis subraya la urgencia, ¿no? La ventana para la diplomacia se está cerrando a toda velocidad. Sí, y aquí es donde sus ideas sobre la psicología de Putin cobran aún más importancia. Ah, me interesa. ¿Qué dicen de las motivaciones de Putin y cómo influyen en sus decisiones? Pues lo pintan como un líder que se siente profundamente traicionado por Occidente. Ve la expansión de la OTAN como una amenaza directa para Rusia y, claro, está decidido a impedir que Ucrania se una. Espera, estamos diciendo que Putin no tiene la culpa. Entiendo el contexto histórico, pero invadir un país soberano es un acto bastante agresivo. Tienes toda la razón en cuestionarlo. Recuerda, estamos intentando entender su perspectiva, no justificar sus acciones. Lo que los expertos intentan explicar es la lógica detrás de su comportamiento, por muy reprochable que sea. Para él se trata de trazar una línea roja y decir, hasta aquí. Y parece que Occidente no está captando la determinación de Putin, ¿no? Exacto. Hay una desconexión peligrosa entre cómo lo percibe Occidente y cómo se percibe él a sí mismo. Los líderes occidentales subestiman su determinación y sobreestiman su capacidad para controlar la situación. Como dos barcos que van directos al choque, y cada capitán piensa que el otro se apartará. Muy buena analogía. Eso es precisamente el peligro de los errores de cálculo en este tipo de situaciones. Un paso en falso, una mala interpretación de las intenciones del otro. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Tenemos entonces un cóctel explosivo.
agravios históricos, intereses en conflicto, percepciones erróneas. Y a todo eso le añadimos una carrera armamentística que se acelera a un ritmo vertiginoso y una ventana para la diplomacia que se cierra cada minuto. Es un panorama bastante desolador, sí. Pero los expertos también nos dan algunos destellos de esperanza. Ah, sí. Cuéntame, que me vendría bien un poco de optimismo ahora mismo. Pues mira, subrayan que incluso en los momentos más oscuros, la acción humana sigue importando. Los individuos, incluso los que no tienen poder, pueden marcar la diferencia. En serio. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer frente a estas fuerzas geopolíticas tan abrumadoras? Hablan del poder de la opinión pública. Si mucha gente exige la paz, si deja claro que no quiere otra guerra absurda, los líderes tendrán que escuchar. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que alzar la voz y presionar para encontrar soluciones pacíficas. Exacto. Y dan ejemplos concretos. Organizar protestas, contacto con los políticos, apoyar a organizaciones que trabajan por la paz, incluso usar las redes sociales para concienciar y crear un movimiento global por la paz. Eso sí que es empoderador. Me recuerda que incluso frente a desafíos que parecen insuperables, no somos impotentes. Exacto. Y eso nos lleva a uno de los pilares de este programa. El conocimiento es poder. Al comprender la complejidad de la situación, al participar en un diálogo informado, nos empoderamos para actuar, para defender la paz y para exigir responsabilidades a nuestros líderes. Me estoy sintiendo un poco más esperanzado, la verdad. Pero también tengo curiosidad por saber qué opinan los expertos sobre el papel de los medios de comunicación en todo esto. Buena pregunta. Son bastante críticos con la cobertura del conflicto en los grandes medios. Dicen que mucha de la información es sensacionalista, se centra en lo inmediato en lugar de dar un análisis profundo de las causas y las consecuencias. Entonces, ¿creen que los medios están echando leña al fuego? Que alimentan el miedo y la histeria en lugar de promover la comprensión. Sí, y creen que esto se debe en parte al ciclo de Noticias 247, que prioriza la velocidad sobre la precisión. También mencionan la influencia de la propaganda gubernamental y el hecho de que muchos medios son propiedad de empresas que se benefician de la guerra. Eso sí que es desalentador. Hace ¿Right? que sea aún más difícil a ver qué está pasando realmente. Ya te digo, por eso es tan importante ser consumidores críticos de la información. Hay que cuestionar lo que leemos y oímos, buscar diversas perspectivas y desconfiar de las narrativas que parecen demasiado simplistas o manipuladoras. Entonces, no se trata solo de estar informado, sino de estar informado críticamente. Exactamente. Y aquí es donde los medios independientes, como el que estamos usando para este episodio, pueden ser valiosos. Ofrecen perspectivas alternativas, desafían la narrativa dominante y dan un análisis más matizado. Qué bueno. Eso significa que todavía hay fuentes fiables, aunque haya que buscarlas un poco más. Sí. Y por eso hacemos lo que hacemos en The Deep Dive. Queremos darte las herramientas para que navegues por la complejidad del mundo, para que pienses críticamente y tomes decisiones informadas. Creo que hoy estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido. Pero antes de terminar, quería tocar un punto que mencionaron los expertos. ¿Cuál? El de las consecuencias no deseadas. Parecían preocupados por la posibilidad de que la situación se descontrole, incluso si nadie quiere una guerra a gran escala. Sí, es un punto crucial. Hablan del riesgo de un error de cálculo, de que una de las partes malinterprete las acciones de la otra y responda de forma desproporcionada. También mencionan que los acontecimientos sobre el terreno pueden descontrolarse, aunque los líderes intenten mantener la situación bajo control. Entonces, aunque todo el mundo actúe de forma racional, las cosas podrían torcerse de forma terrible. Esa es la realidad de los sistemas complejos. Hay tantas variables, tantos factores interconectados que es imposible predecir con certeza qué va a pasar. Es una idea bastante inquietante. Hace que la situación parezca aún más precaria. Lo es. Y subraya la importancia de la cautela, la contención y la búsqueda de soluciones pacíficas siempre que sea posible. Creo que hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado el contexto histórico, los intereses en conflicto, los factores psicológicos en juego, los riesgos de escalada y el potencial de consecuencias no deseadas. Es mucha información, pero es esencial para entender esta situación tan compleja y peligrosa. Totalmente de acuerdo. Y creo que es importante destacar que si bien la situación es grave, no es desesperada. Todavía hay caminos hacia la desescalada, oportunidades para el diálogo y la diplomacia, pero esos caminos requieren liderazgo, valentía y la voluntad de priorizar la paz por encima de las ganancias a corto plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para fomentar esas cualidades en nuestros líderes? Podemos exigirles responsabilidades, podemos exigirles que prioricen la diplomacia, podemos dejar claro que no toleraremos otra guerra sin sentido y podemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y el entendimiento. Me parecen sugerencias excelentes. Y con eso creo que es hora de concluir esta parte de nuestra inmersión profunda.
Pero antes, quiero recordar a nuestros oyentes que esta es solo la segunda parte de nuestra exploración en 3 partes de este tema. Sí, en la tercera parte profundizaremos en algunas de las opciones políticas específicas que se han propuesto, así como en el papel potencial de las organizaciones internacionales en la mediación del conflicto. Así que asegúrense de unirse a nosotros para la última entrega de esta crucial conversación. Y hasta entonces, manténganse informados, comprometidos y esperanzados. Bueno, después de habernos sumergido en la complejidad de este conflicto, ahora toca explorar las posibles soluciones. ¿Qué se puede hacer en concreto para desactivar esta bomba de relojería? Esa es la gran pregunta, ¿no? Después de analizar la escalada militar, la propaganda, ese riesgo de que la guerra se expanda, me siento un poco abrumado. Necesito aferrarme a la esperanza de que haya una salida. Y la hay, aunque los expertos advierten que ninguna opción es fácil ni garantiza el éxito. Una de las claves, como era de esperar, es la diplomacia. Insistieron mucho en que la comunicación, por difícil que sea, es vital para evitar malentendidos y errores que podrían ser fatales. Tiene sentido, pero ya hemos hablado de la desconfianza entre Estados Unidos y Rusia. La diplomacia puede funcionar ahora. No es demasiado tarde para sentarse a hablar. Los expertos sugieren que las negociaciones a puerta cerrada, lejos de los medios, podrían ser más fructíferas. En un ambiente más privado se pueden explorar puntos en común, sin la presión de las apariencias o de mantener posturas inflexibles de cara a la opinión pública. Entiendo. Diplomacia discreta buscando un acuerdo en la sombra. Suena bien, pero también muy frágil. Una filtración a la prensa y todo se va al traste. Claro, es un riesgo real. Y esto nos lleva a un punto crucial. Ambas partes deben comprometerse de verdad con la desescalada. No solo palabras bonitas, sino acciones concretas que demuestren esa voluntad. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Propusieron varias, algunas más realistas que otras. Reducir los ejercicios militares cerca de las fronteras, congelar el despliegue de nuevas armas. Y, por supuesto, reactivar los tratados de control de armas, sobre todo los nucleares. Parecen ideas sensatas, pero ¿es realista esperar que Rusia y Estados Unidos cedan en este punto, con tanta hostilidad y desconfianza? No es fácil, desde luego, pero los expertos recuerdan que incluso en la Guerra Fría, en momentos de máxima tensión, hubo periodos de cooperación. O sea que no hay que perder la esperanza. Hay precedentes que demuestran que hasta los enemigos más acérrimos pueden llegar a acuerdos. Exacto. Y la alternativa, seguir con la escalada, es demasiado peligrosa. El riesgo de un error de cálculo, de consecuencias imprevisibles, es inaceptable. Es un jarro de agua fría, pero necesario. Bueno, hablemos de las organizaciones internacionales. ¿Pueden mediar en este conflicto? ¿Tienen alguna posibilidad de éxito donde la diplomacia ha fracasado? Los expertos ven un papel importante para la ONU, sobre todo para el Consejo de Seguridad. Podría ser un foro para dialogar, encontrar puntos en común y garantizar que se cumplan los acuerdos. Pero el Consejo de Seguridad no ha tenido mucho éxito en otros conflictos, como la guerra en Siria. ¿Por qué sería diferente en este caso? ¿Qué hace que la ONU sea la herramienta adecuada? Claro, reconocen las limitaciones de la ONU, pero creen que sigue siendo la mejor opción para una solución multilateral. La Carta de las Naciones Unidas le da al Consejo de Seguridad un mandato único para mantener la paz y la seguridad internacionales. O sea, no es un sistema perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Sí, algo así. Y aunque el Consejo de Seguridad no pueda resolver el conflicto por completo, puede ayudar a gestionarlo, a evitar que se agrave y a proporcionar ayuda humanitaria. De acuerdo, tiene sentido. ¿Y qué hay de otros países? Hemos hablado mucho de Estados Unidos y Rusia, pero este conflicto tiene implicaciones globales. Hay otros países que podrían ayudar a encontrar una solución. Sin duda. Los expertos destacaron el papel de China. China tiene mucho interés en la estabilidad global y podría usar su influencia para que Estados Unidos y Rusia rebajen la tensión. China como mediador. Es una idea curiosa. Pero China tiene una relación complicada con ambos. Estaría dispuesta a asumir ese papel. ¿Qué ganaría con ello? No está claro. Pero los expertos creen que a China le conviene una resolución pacífica. Su economía está muy integrada con la economía global y un conflicto en Europa le afectaría mucho. O sea que el impacto económico podría ser suficiente para que China interviniera y buscara un acuerdo. Es posible. Y también mencionaron las ambiciones geopolíticas de China. Podría aprovechar esta situación para presentarse como un líder global responsable, un mediador capaz de tender puentes entre Occidente y Rusia. Entiendo. Tenemos la diplomacia, la ONU, China. ¿Hay alguna otra opción? ¿Qué más se está haciendo para salir de este atolladero? Los expertos también hablaron de la importancia de la presión ciudadana. Si la gente exige la paz, los líderes tendrán que escuchar. La presión popular puede obligar a los gobiernos a buscar soluciones pacíficas. O sea que nosotros, la gente, también tenemos un papel. No somos solo espectadores. Exacto.
Animan a la gente a involucrarse, a alzar la voz, a contactar con sus políticos, a apoyar a organizaciones pacifistas, a usar las redes sociales para concienciar y crear un movimiento global por la paz. Es un llamamiento a la acción muy importante y conecta con la esencia de The Dive. El conocimiento es poder y la acción informada es la clave para un futuro mejor. Y con esa poderosa idea, creo que es un buen momento para cerrar nuestra inmersión en este complejo escenario. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado los análisis de los expertos, los peligros de la escalada militar, la propaganda y las posibles vías hacia la paz. Ha sido una conversación intensa, pero muy necesaria en estos tiempos. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Les animamos a seguir explorando estos temas, a cuestionar lo que oyen y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo y pacífico. Recuerden, la paz no es un regalo, sino una conquista. Y cada uno de nosotros podemos contribuir. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos y no pierdan la esperanza.